que unifica la expresión de la fe de especialmente los evangélicos en el Reino Unido y se usa en muchas ocasiones, así es que vamos a ver este videoclip. Y el himno fue escrito en un tiempo bien difícil. Fue a principios del siglo XIX, donde estaba la lucha en contra de la esclavitud, del transporte de los esclavos a diferentes sitios del mundo. Y este hombre que había sido capitán de un barco que precisamente se dedicaba a transportar esclavos, cayó bajo la convicción de Dios y entregó su vida para servir a Dios después de que tuvo este encuentro con Él. Quizás reconocen la melodía, es Sublime Gracia del Señor. Y es porque es un impacto extraordinario en lo que el Señor puede comunicarnos a través de la música, a través de los cantos, pero sobre todo a través de su palabra. Y en efecto, el himno sigue siendo, aún para muchos de nosotros fuera del Reino Unido, un motivo de bendición y de inspiración y de declaración de nuestra fe. Mientras escuchamos el resto del videoclip, quiero leer la palabra de Dios que se encuentra en Efesios 1, del 3 al 5. Dice así: Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y somos llamados precisamente a entender la gracia en los términos que Dios quiere que la entendamos. He escuchado muchas veces, y podemos comenzar con el PowerPoint, he escuchado muchas veces decir que la gracia conduce al libertinaje. Y quiero que quede bien establecido entre nosotros como Iglesia Evangélica San Pablo, que lejos de que la gracia nos lleve al libertinaje, es todo lo contrario. Como cristianos evangélicos, apoyándonos en la palabra de Dios, podemos asegurar que nosotros podemos participar, y di conmigo la segunda frase, podemos participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dilo otra vez conmigo: puedo participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Lo crees? ¿Crees que la libertad de los hijos de Dios es gloriosa? ¿Y lo crees que se puede aplicar a tu vida?
pues más te vale. Porque es el fundamento de nuestra fe. La obra completa de Jesucristo en el Calvario, el derramamiento de su sangre, todo lo que hizo, como dice aquí lo que leímos, por el puro afecto de su voluntad. Traduciéndolo al español moderno, simplemente porque se le antojó. Se le antojó amarte. Se le antojó crearnos. Se le antojó crear todo lo que tenemos a nuestro derredor. Y lo hizo para que nosotros pudiéramos tener un medio ambiente donde pudiéramos existir, donde podemos respirar, donde podemos vivir. Pero tenemos que entender que somos libres, no libertinos. Somos libres. Y la pregunta es, esta sublime gracia que recibimos, vamos a ver la que sigue, esa sublime gracia que recibimos nos lleva al libertinaje. ¿Es un pretexto para poder seguir pecando? Por supuesto que no. La gracia es la que nos libera para cumplir precisamente el propósito que Dios tuvo desde antes de la creación, para que tú y yo aquí en este día en la iglesia de San Pablo pudiéramos estar en absoluta libertad, gozando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces la pregunta pudiera ser, ¿de qué nos libera la gracia? Lee conmigo. Nos libera de la esclavitud del pecado, nos libera de la ira condenatoria de Dios, nos libera de la maldición de la ley. Ahora vamos a personalizarlo. En vez de decir nos, vamos a decir me. ¿Sí? Me libera de la esclavitud del pecado, me libera de la ira condenatoria de Dios, me libera de la maldición de la ley. Miren, hermanos, nosotros merecíamos ser receptores de la ira divina. Pero desde antes de la fundación del mundo, Él decidió resolver lo que ya de antemano sabía sucedería con Adán. Y proveyó la respuesta para anular lo que Adán había hecho y darnos e introducirnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No por nuestros méritos, no porque hayamos hecho algo que pudiera ser el pago de nuestra salvación, sino por el puro afecto de su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, designó al Cordero de Dios que se entregaría para resolver lo que de antemano Dios sabía sucedería con Adán. Lo de Adán ya estaba previsto. Porque Dios nos concedió en esta creación inicial de algo que se llama el libre albedrío. No anula el libre albedrío cuando nos acercamos a Dios, pero sí nos da la capacidad de poder escoger correctamente y ser libres de la esclavitud al pecado, habernos escapado por pura gracia de la ira condenatoria de Dios, que estaba justificada la ira condenatoria en contra del pecado. Pero Jesús anula el pecado en la cruz para que tú y yo nos podamos acercar a Él en toda libertad, habiendo sido redimidos en la sangre preciosa de nuestro Redentor. Amén. Denle un aplauso de gratitud a Dios. Porque ¿de qué más nos libera? Nos libera de la culpa del pecado de Adán. Miren, cuando
Adán pecó, Dios le había advertido con mucha claridad: si comes de ese fruto te vas a morir. ¿Comió del fruto? ¿Comió del fruto prohibido? Claro que comió, todo el mundo lo sabe, aún los no cristianos saben que Adán comió de un fruto que no debería haber comido. ¿Se cumplió lo que Dios dijo, que si comía se iba a morir? Claro que sí, no se cayó muerto en el momento, pero había sido creado con espíritu, alma y cuerpo. Espíritu para comunicarse con Dios, alma para comunicarse consigo mismo y cuerpo para comunicarse con el medio ambiente. Cuando Adán peca, su espíritu muere. Más adelante en Efesios nos dice que antes de llegar a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos caminando y andaban pecando y andaban haciendo todas las fechorías. O sea, físicamente no estaban muertos, pero espiritual. Había Adán heredado la muerte y la maldición al resto de la humanidad. Y de eso, de la culpa del pecado de Adán, somos ahora libres. Amén. Allí en Ezequiel hay una profecía en el capítulo 36 que dice con mucha claridad que cuando venga el cumplimiento de los tiempos y venga la redención, entonces Él iba a reponer aquel espíritu que se había muerto. Ese se quedó muerto con Adán, pero dice: ahora voy a ponerles a ustedes un espíritu nuevo. Di conmigo: un espíritu nuevo. Como creyentes tenemos no el espíritu de Adán resucitado, sino un espíritu nuevo. Y tengo un espíritu nuevo dentro de mí. Ahora, la misma profecía ahí en Ezequiel 36 termina diciendo: además voy a poner mi espíritu dentro de vosotros para que ahora sí me puedan hacer caso. Amén, aleluya. Porque sin el Espíritu de Dios en ti, por más que te esfuerces, no vas a poder hacerle caso a Dios. Te va a vencer tu humanidad, te va a vencer la tentación, pero el Espíritu Santo está allí para decirte: aquí estoy yo, soy tu consuelo, soy tu fortaleza, soy tu guía, estoy aquí para recordarte continuamente que eres hijo de Dios, que eres ahora redimido en la sangre preciosa del Cordero de Dios, amado, aceptado, redimido, integrado a la familia de Dios e introducido a la eternidad. Porque la palabra dice que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. En el momento que tú entregaste tu vida al Señor, entraste en la eternidad. Ante los ojos de Dios ya te ve perfecto. Ante lo que Dios sabe de ti, de lo eterno tuyo, ya te ve con Él sentado en lugares celestiales con Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, mientras estamos aquí, nos está perfeccionando, nos está limpiando, nos está enseñando, nos está transformando. Pero ante Dios ya estamos en la eternidad. ¿Cómo es que eso sucede? Pues pregúntale a Dios cuando llegues y a ver si Él te lo puede explicar, porque yo no. Pero el hecho es que ya hemos sido introducidos a la eternidad, porque creímos y tenemos, no vamos a tener, ya tenemos vida eterna. ¿En quién? En aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por el puro afecto de su voluntad. Y también somos libres del aguijón de la muerte, del miedo a morirnos. Dice Pablo:
para mí el vivir es Cristo y el morir es... ¿Lo crees? Pues más te vale creerlo, porque, mire, nadie tenemos garantizados. Estos últimos meses han habido, sí, hemos tenido que estar en memoriales, en funerales, vaya, nadie tenemos garantizada la vida. 2 de los que fallecieron fueron jóvenes, uno de 18 y otro de 30 años. La mayoría de los que estamos aquí ya pasamos de esa fecha, ¿verdad? Y por gracia, por bendición, por el simple afecto de la voluntad de Dios, estamos hoy aquí, disfrutando de la vida eterna que ya comenzó en nosotros, pero cumpliendo un propósito que Dios tiene para nosotros al mantenernos aquí. ¿Por qué no estás aquí, Diokis? Y no solamente esto, sino que es un hecho, di conmigo, me ha librado de la condenación eterna. ¿Sabes lo que eso implica? De que el perdón de Dios a ti por la obra de Jesús es eterno, no temporal. No se va a ir porque Dios se enojó y ya te lo quitó. Es dado por pura gracia. No porque lo merezcas, no porque que tengas que hacer algo para recibirlo. Simplemente entendamos que esta es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Habiendo sido reconciliados con Dios, habiendo recibido acceso libre ante su presencia, recibiendo una libre comunión con el Espíritu Santo que está en ti como creyente, y tener libre acceso al trono de su gracia. ¿Te cae el 20? Todo lo que eso implica. Te emociona, te llena de esperanza, de seguridad, te da esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si no lo entiendes, búscala, estúdiala en tu palabra. Si tienes dudas, pregunta. Ven a escuela dominical para que la aprendas mejor. Amén, aleluya. Porque Dios no nos ha llamado nada más a venir a ocupar un lugar en las bancas. Hello. Miren, la iglesia tiene calefacción, así es que no te necesitas ir a ti para calentar la banca. Ya sé que me va a regañar el pastor Enrique, pero lo tengo que decir. Y una cosa extraordinaria, vamos a ver el siguiente versículo en la pantalla. Dice, no solamente nosotros recibimos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, sino que estamos esperando, y la creación misma dice que gime, esperando aquel día. Y lee lo que dice ahí, porque las mismas criaturas serán, ¿qué? De la servidumbre de corrupción, ¿a dónde? O sea, que lo que Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, crearon del cielo y de la tierra, y todos los planetas y el universo y el aire que tú y yo respiramos, todo eso cayó bajo maldición con Adán. Y por eso gime la creación, el ser liberada en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque en aquel entonces va a haber cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales tú y yo podemos disfrutar ya sin la condenación del pecado, sin la maldición de la muerte, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, junto con el resto de la creación. Dale un aplauso al Señor.
Pero me pregunto, ¿habrá todavía esclavos en el siglo XXI? Tristemente, hay mucha gente que aún no conoce la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mucha gente, como dice la siguiente pantalla, que todavía están esclavizadas al pecado y que necesitan escuchar de ti y de mí el mensaje de salvación que solamente viene en Cristo Jesús. Pero tristemente, temo que aún entre algunos creyentes todavía son esclavos de buscar la aceptación de la sociedad. Creo que ya les he platicado que todavía cuando estaba ejerciendo medicina iba con cierta frecuencia a los congresos médicos y acostumbraban a iniciar el congreso médico ofreciendo lo que llamaban un cóctel de bienvenida. Y generalmente yo llegaba a esa reunión y era fastidioso que te estuvieran ofreciendo la bebida y estar teniendo que decir no gracias, no gracias, no gracias, no gracias. Y un día decidí aceptar la copita y dije no me la voy a tomar, pero ahí la voy a dar para que ya no me estén molestando ofreciéndome la copita. Ya andaba yo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y de repente se me acerca una persona, yo no la conocía, pero aparentemente él sí me conocía a mí. Y me dice, hermano, ¿usted con una copita? Prometí no volverlo a hacer. Porque a veces estamos esclavizados a buscar o a anhelar la aceptación de la sociedad, de los amigos, de quedar bien con el medio ambiente. Y ni caso tiene, porque ni vamos a quedar bien. Y luego hay la tradición religiosa a la cual muchos siguen siendo esclavos cuando Dios nos invita a gozar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay gentes entre nosotros como evangélicos que todavía están luchando. ¿Qué más tengo que hacer para que Dios me acepte? Y cuando les digo nada, se dan la media vuelta enojados. Porque les gusta por mi culpa, por mi culpa, por mi... ¿Cuál culpa? Tu culpa ya la borró Jesús en la cruz. Y lo que ahora haces, que no debes hacer, no es para que estés pide y pide perdón, porque el perdón ya fue concedido. Lo que ahora como creyentes necesitamos cuando el Espíritu Santo nos dice, ¿qué onda? ¿Cómo? No, lo que necesitamos es arrepentirnos. ¿Qué quiere decir eso? Determinar salir de la tentación, salir del medio ambiente que nos condujo al pecado y no volver a hacerlo. Eso es arrepentirse y esa es nuestra responsabilidad. Y entonces tenemos que vivir libres de las costumbres, de los hábitos, de las supersticiones. Y no me digas que no has caído preso de alguna superstición. Ay, no se me ocurre nada ahorita, pero ¿cuántas? Ah, sí. ¿Saben que los hoteles no ponen un piso 13 porque es de mal agüero? ¿No se han fijado en los elevadores de los hoteles? Se brinca del 12 al 14. No, vamos a poner pisos en el 13.
Yo creo que eso no le advirtieron al Hotel Intercontinental en la Ciudad de México que se cayó con el temblor del 85. ¿Tenía piso? ¿Quién sabe? Pero a veces somos presos. No te levantes de ese lado de la cama porque vas a tener mala suerte. Hay que sentirnos y sabernos libres de costumbres, de hábitos. Muchas veces la costumbre, y he escuchado a algunos hermanos, cuando les llega a cierto punto el límite de tolerancia, se les sale un... Y a lo mejor no se te sale, pero la piensas. ¿Sí o no? Dios te hace libre. Dios te libera. Vamos a ver la siguiente pantalla. ¿Te puedes identificar? Tus cadenas han sido rotas. Ya eres libre en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya eres libre en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Créelo, es un hecho. Vívelo. Me gusta mucho una seña que los sordos usan para decir libertad o libre. ¿Me la puedes demostrar? Esta es la L, ¿sí? Pon la L en tus dos manos. Ahora crúzalas como si estuvieras esclavizado. Y ahora di conmigo, soy libre. ¿Otra vez? Pero tenemos que entender en qué consiste la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miren, somos libres para vivir con una conciencia libre. ¿Sí sabes lo que eso quiere decir? Que cuando el enemigo viene y te dice, ay, pues qué tan cristianito. Soy libre por gracia. No por mí, sino por lo que Él hizo en mí. Y cuando llegue el momento de la tentación, cuando llegue el momento difícil, la situación tremenda de tu vida, porque van a llegar en esta vida, tú puedes decir, Señor, yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Dilo conmigo. Yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Y puedes vivir libre de condenación, libres del yugo del viejo hombre y libres de la tentación. Lee conmigo el siguiente versículo que está en Hebreos 2:18. Dice, porque en cuanto Él, es decir Jesús, Él mismo padeció siendo tentado, es que, ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. Y tú, Salvador y Señor Jesucristo, te socorre en el momento de la tentación si lo dejas. Así es que usa tu libre albedrío no para un libertinaje, sino para ser librados de la tentación. Y somos verdaderamente libres. La que sigue, somos verdaderamente libres. Ok, di conmigo, soy verdaderamente libre. ¿De qué? ¿De qué más? ¿Y de qué más? Hermano,
tú y yo somos libres para servir a Dios y a la iglesia. ¿Recuerdan lo que dije del calentabancas? No estamos, decía mi papá, tenía un dicho que le gustaba mucho usar con los hermanitos que nada más venían una vez a la semana a calentar la banca. Y les decía, ustedes son una bola de cadochos, porque nada más vienen cada 8 días. Nuestra relación con Dios es de 24 horas al día, 7 días a la semana. Amén. Y no para venir a miren, ya les decía, hay calefacción en la iglesia. Para eso no nos necesitan. Pero sí para venir a escuela dominical, sí para estar como servidor en la iglesia, sí para ser maestro de los niños, sí para tantas cosas, porque la iglesia somos nosotros. Y no todo lo va a hacer el pastor. Ponte de pie, Enrique. Ya sé que me va a regañar. María Elena, ponte de pie. Están aquí para dirigir, no para hacer. Los que tienen que hacer, ya te puedes sentar. Los que tienen que hacer son ustedes. Es un privilegio, no nada más una responsabilidad. Es un privilegio y somos libres para servir a Dios y a la iglesia. Y la iglesia no podrá hacer más de lo que tú y yo somos, de lo que tú y yo hacemos. Somos libres para servir a Dios. Y vamos a ver el siguiente versículo ahí en Gálatas. Para mí es muy importante entrar en esta convicción. Y vamos a leerlo juntos. Estad pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Habrá un militar aquí en la congregación ahorita? ¿Alguien que haya sido militar? ¿No? Pero todos marchamos, ¿verdad? Con los conscriptos y demás. Y cuando el sargento decía firmes, ¿qué teníamos que hacer? Firmes. Y eso es lo que el Señor nos pide. Estad pues firmes ¿en qué? ¿Cuál libertad? Con la que Cristo nos hizo libres. Y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. O sea, somos llamados a ser libres, pero no libertinos. Libres en la libertad con que Jesús nos hizo libres para servirle a Él y a la iglesia. No para servirnos a nosotros mismos. Y luego el siguiente versículo, que es el 4, ahí mismo en Gálatas, dice: Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros los que por la ley os justificáis y de la gracia habéis caído. ¿Nos conviene apelar a lo que podemos hacer? ¿O a lo que es que este es mi deber cristiano? Tu deber cristiano es vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, sirviéndole no para ganar méritos, que no los puedes ganar, de paso te digo, sino para disfrutar tu relación con Él. Y el Espíritu Santo que está en ti te llevará a hacer lo que sí debes hacer. No por tu esfuerzo, no porque ahora soy muy santo. No, olvídate de eso. Ya sé que me vas a regañar. Le di esa libertad porque es mi sobrino, ¿verdad? Y los amo a los dos. Pero necesitamos vivir en esa conciencia de que no somos espectadores, de que no somos nada más para venir un rato el domingo y no te vuelvo a ver hasta la mejor el otro domingo. No.
hay grupos de hogar, hay clases de escuela dominical, hay grupo de mujeres, hay grupo de varones, hay ministerio para los niños. Esa es nuestra vida. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que somos libres, no para envolvernos en el mundo, sino para vivir con Él. No justificándonos por el cumplimiento de una ley, porque no hemos caído de la gracia, sino vivimos en ella. ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo el siguiente versículo? Léelo conmigo en voz alta. Mas nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de la justicia por fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? Tenemos paz. Ya no estamos bajo la culpa del pecado, ya no estamos esclavizados a la ley. Ahora vivo en paz porque vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y luego en Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis, di conmigo, el Hijo, Jesucristo, me ha libertado, por lo que ahora soy verdaderamente libre. Soy, no voy a ser, ya soy verdaderamente libre en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. La que sigue, porque en la fe somos verdaderamente libres, porque Jesús es nuestro libertador. ¿Es Jesús tu libertador? ¿Es Jesús tu libertador? Eres verdaderamente libre. Amén. ¿Libres para qué? Libres para adorar y servir a Dios sin riesgo. Libres de recibir la fe impartida por el Espíritu Santo, porque la fe no es por mérito tuyo o esfuerzo tuyo, es fruto del Espíritu Santo en ti, porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Se acuerdan que el fruto del Espíritu es que amor, fe? No es ni siquiera fruto tuyo, es fruto del Espíritu Santo en ti. Y entonces eres libre para acercarte al trono de su gracia. ¿Y sabes qué? Eres libre para vivir con Él por toda la eternidad. Porque la eternidad comienza cuando tú entregaste tu vida a Cristo. Porque dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga, no vaya a tener, sino ya tiene vida eterna. Nosotros los que ya nos estamos acercando más a ese punto, es una realidad que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque allá voy a poder descansar, allá voy a tener cabello y dientes. Dicen que cuando recibamos el cuerpo glorificado va a ser de 33 años. No sé si me convenga a los 33, ¿sí? Pero sí sé que me conviene gozar de la eternidad desde el día de hoy, desde el día que el Señor me redimió y me hizo suyo y me introdujo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A través de los siglos, mucha gente, muchos mártires, vamos a ver las pantallas, han decidido
entregar su libertad física para no apostatar de su fe y para disfrutar la libertad gloriosa de los hijos de Dios por toda la eternidad. Desde aquel tiempo en donde las persecuciones durante el Imperio Romano y más adelante a través de la historia, cuando había quienes fueron llevados, inclusive, sigue pasando las pantallas sin que te diga, ¿sí? La siguiente, fueron llevados hasta la hoguera. Cuando decidieron servir a Dios en vez de a la religión, cuando decidieron confiar solamente en la obra completa de Jesús en el Calvario, en vez de un sistema religioso, muchos llegaron hasta la hoguera. Otros, sintiendo que la presión religiosa no les permitía ejercer su libertad en la fe, decidieron salir de donde vivían, y estoy hablando de unos que en principios del siglo XVII y un poquito antes aún ya dentro de la Reforma, se sentían cohibidos en el ejercicio de su fe, se sentían que les querían imponer cargas que ya no les pertenecían. Primero se fueron a Holanda y aún estando en Holanda era algo semejante, y finalmente decidieron en 1620 venirse a establecer una colonia de puritanos en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Y llegaron a fines del año, casi por las dificultades del viaje y demás, y pasaron un invierno difícil. Algunos fallecieron. Curiosamente, algunos indígenas de la región eran amistosos y les enseñaron a sembrar trigo y les introdujeron, porque en Europa no había, en aquel entonces no había guajolotes. De ahí viene que ahora celebran el Día de Acción de Gracias, algunos con guajolote, pero lo pueden servir con tacos o con pozole o con lo que sea. Porque nuestro motivo de gratitud a Dios no termina. En 1621, precisamente en el mes de noviembre, celebraron junto con los indígenas lo que ahora ha llegado a conocerse como el primer Día de Acción de Gracias. Y tú y yo tenemos oportunidad para expresar nuestra gratitud a Dios.